¿Qué tal? Ya hemos encontrado el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sede de la Universidad de Deusto en Madrid. Me han pedido los organizadores, Miren Gutiérrez conmigo, que pueda saludaros y daros la bienvenida a la sede de la Escuela de Negocios de Deusto, Deusto Business School. Soy el director de la escuela en Madrid, soy profesor de esta casa y me toca pues dar la bienvenida a los colegas que nos habéis querido acompañar hoy en este acto, en esta convocatoria que hemos hecho, este encuentro para poder hablar de datos. Hablar de datos, Miren, pues se está convirtiendo en un lugar común, pero hoy no queremos repetir debates que ya se hacen en otros sitios, y a pesar de estar en una escuela de negocios, igual precisamente por eso, por estar en esta escuela de negocios, vamos a hablar de datos y transformación social, ¿no? El lema, los que tenéis buena vista, podréis ver que el lema de la Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto es Business Education to Serve the World. Pensamos que una forma de servir al mundo pues es a través de las empresas. Pensamos que en nuestra vida está muy vinculado a las empresas, y las empresas, cuando lo hacen bien y cuando trabajan pensando en las personas humanas, pensando en los seres humanos, pensando en el humanismo, pues son una gran herramienta de bienestar y de transformación social. Y de Big Data o de data siempre se ha hablado con empresas, ¿no? Y eso es una forma, últimamente se habla mucho de Big Data y empresas, ¿no? Y es una forma también de servir a la sociedad, y es una forma de impactar en la sociedad, pero hoy vamos a ver otras también que ayudan también a transformar la sociedad, por supuesto, que la empresa. Pero vamos a ver hoy diferentes perspectivas para cómo los datos pueden transformar la sociedad para mejor, ¿no? Y lo vamos a hacer gracias a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto. Saludo al decano que nos acompaña y al gerente y a todo el equipo. Y por eso pues hoy vamos a tener un debate enriquecedor en Madrid con personas referentes en este mundo para poder conseguir lo que dice nuestro hashtag de hoy, ¿no? Datos for Good, que es lo que vamos a tuitear. Le cedo la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que ha auspiciado y que ha patrocinado, que ha inspirado este encuentro, Eduardo Ruiz Viéitez, que es doctor en Derecho, que es catedrático de la universidad, que es decano, pero ha tenido mucho tiempo responsabilidades en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, muy implicado socialmente también. Es difícil arrancarle una frase en la que no incluya la ONG en la que ha colaborado mucho tiempo. Por eso le doy la palabra a Eduardo. Los que le conocéis lo sabréis, porque lo habrá colocado en el previo. Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Y efectivamente nosotros, aunque estamos en la sede de la Escuela de Negocios de Deusto en Madrid, pero nosotros somos la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad, quienes hemos convocado y organizado, con la colaboración de ellos, esta jornada. Sobre datos para la transformación social, no soy yo el adecuado aquí para hablar del tema, pero sí para remarcar la parte de ese lema que a mí más me importa, que es para la transformación social. Nosotros somos una universidad es un instrumento de transformación social, particularmente una Facultad de Ciencias Sociales y Humanas así tiene que ser, y para una transformación social orientada a la justicia. Y en ese ámbito pues tenemos herramientas y métodos y plataformas y redes que tienen muchísimo que aportar y que a veces pues no conocemos del todo o no exploramos del todo su potencialidad. Es por ello por lo que organizamos este acto. Entonces quiero agradecer, por supuesto, a nuestros anfitriones, pero también, sobre todo, a los compañeros y compañeras que se han prestado para colaborar y para estar hoy aquí con nosotros, y de los que pues vamos a recibir mucha información y, sobre todo, espero que, como se dice en inglés, alimento para el pensamiento, sea ideas para salir de aquí con nuevas propuestas y proyectos. Están también con nosotros dos profesoras de nuestro departamento de comunicación que está en San Sebastián, que pertenece a la facultad,
son Miren Berasategui, que está por allí, y Miren Gutiérrez, que es a su vez la directora de nuestro programa experto en análisis, investigación y comunicación de datos, y a la cual le cedo la palabra y le agradezco también a las dos Mirenes que están aquí su gran trabajo en la organización de este acto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también a la DBS por acogernos con tanta simpatía y tanta amabilidad. Y muchísimas gracias a los y la panelista que nos acompañan hoy. Quería llamar la atención sobre el hecho de que estamos recogiendo todo lo que va a pasar en la conferencia en un gran panel que está dibujando Jorge Martín, y que os invito a que después, cuando terminemos, visitemos y lo veamos, porque yo le he dado el reto de que nos dé la fórmula del éxito, ¿no? O sea, que recoja las ideas que vamos a debatir hoy para que proyectos de datos tengan éxito y transformen a la sociedad para bien, ¿no? La modalidad de esta conferencia no es una conferencia al uso. No va a ser un rollo que nos vayan a soltar los panelistas y la panelista, sino que lo que quiero es entablar un diálogo con los que estamos y las que estamos aquí, porque además casi todos y todas somos gente de gremio, que tenemos algo de relación con los datos, o somos activistas, periodistas, investigadores, investigadoras, que veo por ahí, y yo creo que tenemos mucho que aportar también al debate. Así que vamos a darles la oportunidad de que nos cuenten qué es lo que hacen con los datos, y después pasaré el micrófono por la sala. Me avisáis solamente hay uno, así que no voy a tratar de repartirlo, y vamos a entablar este diálogo y este debate sobre qué se puede hacer con datos, qué pueden aportar los datos, qué está teniendo éxito y cuáles son los obstáculos también, ¿no? ¿A qué retos nos enfrentamos? Y hemos invitado a representantes que entendemos de las 4 comunidades que convergen en cualquier proyecto de datos. Las entendemos de la siguiente manera: o son creadores de plataformas, creadores de herramientas, gente que transfiere competencias, habilidades, conocimiento, que entrena a otros, o que genera las oportunidades para que se den los proyectos, o son gente que financia los proyectos, porque el dinero hace falta para emprender estos proyectos, o son organizaciones que se dedican a generar periodismo de datos, o son organizaciones que hacen activismo y utilizan los datos para hacer activismo. Pero nos parece que es bastante singular esta conferencia, porque es poco frecuente que representantes de estas 4 comunidades se sienten a dialogar sobre qué es lo que hace falta, incluso que se digan a unos a otros y otros a unas: tú no me ayudas, o sea, yo tengo un obstáculo a la hora de trabajar con la gente de tu comunidad. Entonces, tienen el reto también no solamente de representarse a sí mismos y misma, sino de representar también a la comunidad de las que estoy hablando. Y para eso voy a empezar ya a presentarlos y presentarla. Adolfo Antón Bravo, responsable del Data Lab, del Media Lab Prado, ha dirigido y ha liderado proyectos de experimentación, producción y divulgación de la cultura de datos y la apertura de datos también. Y tenemos la fortuna de que Adolfo también ha sido representante del Open Knowledge Foundation en España, y entonces nos puede hablar un poco también de los retos a los que se enfrentan las organizaciones que financian este tipo de proyectos. Marc Cabra, bueno, no necesita casi presentación, está harta de oír esta frase también. Y bueno, sabéis que ha estado al frente de la unidad de datos e investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha estado al frente de la investigación famosa de los papeles de Panamá, que ganó el Pulitzer el año pasado, también de los papeles del Paraíso, o sea que de papeles podéis preguntarle lo que os parezca, que ella sabe, pero sobre todo lo que nos interesa mucho es que nos diga cuál es la fórmula del éxito, ¿no? Que ha hecho posible estos proyectos tan interesantes.
Juan Carlos Alonso es no entiendo ni mi letra. Es diseñador de Visuality, perdón. Visuality es una organización que ofrece aplicaciones que ayudan a entender procesos globales tan complejos como el cambio climático, la deforestación, los flujos comerciales de productos agrícolas, que es un proyecto que acaban de lanzar, y que hace visualización de datos alucinante. La verdad es que hace unos mapas y unas visualizaciones maravillosas y que ayudan a entender el mundo de forma también global. Y trabaja con organizaciones muy importantes. Nacho Hoptis es responsable de investigación y políticas de Amnistía Internacional España y nos va a hablar de cómo Amnistía está usando estas tecnologías, pues desde drones, desde datos satelitales, fotografía satelital, combinada con los viejos métodos de la investigación, como son las encuestas, las entrevistas a testigos, la recogida de testimonios de abusos a derechos humanos en todo el mundo. Y Juan Luis Sánchez es cofundador, es director del diario.es, es un periodista especializado en contenidos digitales y ha dirigido diversas investigaciones que también han tenido un componente de datos muy importante y nos va a hablar también pues, de qué se necesita para hacer todo esto. Y con esto les voy a ceder la palabra y el micrófono, que les voy a pedir que se repartan de forma, porque tenemos un micrófono, y que se repartan de izquierda a derecha. Y les he pedido que hagan un resumen muy, muy breve de 5 minutos sobre cómo se usan los datos en sus organizaciones y, si pueden, que nos pongan algún ejemplo de qué funciona y qué no funciona. Luego les haré algunas preguntas también. Pues muchas gracias, Miren y el resto de personas y asistentes que estáis aquí y el resto de ponentes. Bueno, es un reto, la verdad es que 5 minutos. Espero, me voy a poner el cronómetro y avisadme si me paso, ¿vale? Exacto. Bueno, pues a ver, yo dirijo el laboratorio de datos de Data Lab, el Data Lab de Medialab Prado. Medialab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid. Eso es una posible explicación. Es verdad que no es un centro cultural al uso y digamos que es también un think tank, un centro de experimentación, un laboratorio ciudadano. Tiene muchas definiciones y probablemente ninguna se ajuste a la realidad que cada persona vive en Medialab, ¿no? Yo realmente, hasta que no fui a Medialab, pues no lo entendí y ahora os diría que sigo sin entenderlo en su completitud, ¿no? Parece mentira que en un sitio tan pequeño y que no siempre está lleno de gente, pues haya tanta actividad productiva, ¿no? Productiva en el sentido de, pues eso, de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, pues podemos llevar varias ideas en la cabeza y algunas de esas ideas las queremos desarrollar, concretar y trabajar con otras personas normalmente, ¿no? O igual iniciamos el proceso individualmente y al final pues nos juntamos con alguien. Entonces, bueno, hay una de las partes de Medialab que es lo que llamamos los talleres de producción, que hay talleres de producción de datos, el de periodismo de datos que inició Marc Cabra y el de visualización de datos que inició un poco antes, en 2007, José Luis de Vicente, que ahora están dentro de la actividad de mi laboratorio. Pero también hay otros talleres como interactivos, GriPixel, el de inteligencias colectivas para la democracia y probablemente se me escape o se me olvide alguno más, ¿no? Entonces, en esos talleres suele haber una dinámica que es pues una temática concreta. En este año, de hecho, en el taller de periodismo de datos tenemos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el medio ambiente. Y para visualizar estamos pensando, o bueno, hemos pensado ya, pero queremos llevar adelante sobre datos personales, ¿no? Que ahora pues Facebook nos está haciendo un poco de publicidad ahí al respecto.
Y entonces, pues en con esas propuestas se hace una convocatoria de proyectos, que es una convocatoria abierta a cualquier persona o entidad, para que se desarrolle el proyecto durante un tiempo específico. En el caso del taller de periodismo de datos, pues es de un par de fines de semana, aunque a veces es 3 fines de semana, y en el caso de visualizar, 15 días. Y el resto de los talleres pues siguen más o menos la misma dinámica de visualizar, ¿no? Y luego pues hay una convocatoria, se eligen los proyectos que se consideran oportunos por una serie de criterios, a veces más o menos objetivos, y luego se hace una convocatoria de colaboradores, colaboradoras, y hay un día donde se presentan los proyectos, se presentan colaboradores, colaboradoras, se forman equipos y se empieza a trabajar. ¿Esto qué significa? Pues que normalmente bueno, esto tiene mucha parte bonita, muchas ventajas, ¿no? Y es ese momento como inicial de co-creación y de juntarte con otras personas, pero también tiene algunas partes malas que sabemos, detectamos y nos gustaría corregir, aunque no es, normalmente esa es la parte más difícil, ¿no? Y es pues que la vida de los proyectos, el que concluyan, el que concluyan por lo menos en lo que se habían propuesto, en qué hacer después del taller. Y bueno, básicamente yo diría que hay una parte de Media Lab que es eso, hay otra parte que es la actividad que se desarrolla por grupos de trabajo, que son personas pues, que proponen hacer una actividad en el centro, reunirse de forma periódica para trabajar con otros, pues yo qué sé, tecnologías de audio y vídeo de código abierto, o sistemas de compostaje, o ganchillo, cualquier cosa. Y luego hay otra actividad, pues que es la que cualquier persona también puede proponer hacer en el centro, y normalmente se hace una cesión del espacio en cuanto a que es centro público, ¿no? Y bueno, pues esa sería así un rápido resumen de la actividad de Media Lab. En cuanto a la actividad, los 30 segundos que me quedan, luego habrá algún momento más, ¿no?, donde podré extenderme, pero Open Knowledge, digamos que a mí me interesaba cuando lo conocía, en realidad tanto Media Lab como Open Knowledge lo conocí a partir de Mar. Me gustaba como una entidad, si Media Lab es un centro público, pues Open Knowledge es un centro independiente, un centro ciudadano ya en sí, ¿no? Entonces, quizá de todo eso o de parte de lo que se hace en Media Lab sería necesario tener una o varias entidades como Open Knowledge que dieran esa continuidad o ese soporte o esa dinamización de algunos de esos proyectos. Bueno, se ha ajustado fenomenal. Vamos a intentarlo por aquí. Como veis, nos conocemos todos o casi todos y es un mundo muy pequeño, el mundo de los datos. Yo me enamoré de los datos cuando estaba estudiando en Estados Unidos, me fui a estudiar a la Universidad de Columbia, no tenía ni idea que se podía utilizar los datos para hacer periodismo, y es una de las herramientas más potentes, ¿no? Poder contar algo de manera sistemática y decir, es que esto ocurre y no me lo puedes negar porque no es una opinión o no es algo que me han dicho 3 o 4 personas. Entonces empecé a trabajar hace 7 años en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, porque lo conocí allí en Estados Unidos. Era un medio que yo no conocía, ICIJ son las siglas en inglés, y un medio un poco raro porque su estructura es una organización sin ánimo de lucro, o sea, una ONG, pero no es un medio de comunicación. O sea, no es que el objetivo sea hacer campañas o tener cambio social en puntos concretos, sino el objetivo es contar historias y desvelar informaciones que no se conozcan, ¿no? Periodismo de investigación de toda la vida, ¿no? De levantar las alfombras del poder. Es un medio interesante porque no solo hacemos historias, sino que con una redacción, sino que hacemos alianzas con diferentes medios de comunicación de todo el mundo y periodistas de todo el mundo para extraer su conocimiento local, de datos o no, y de ahí poner todos en común esa expertise a nivel global, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos investigar algo en España, pues contactamos con los medios con los que colaboramos en España, que ahora mismo es El Confidencial y La Sexta en las últimas investigaciones. Que se necesita algo en el Reino Unido, no es que mandemos a un corresponsal allí a investigar, se colabora con un medio de comunicación allí, ¿no? Entonces, de repente nos montamos una red, podemos juntar equipos de 400 personas, de 100
organizaciones diferentes, 100 medios de comunicación diferentes trabajando. Y esto tiene unos retos, ¿no? Porque es básicamente, de repente nos convertimos en una multinacional no teniendo unos mismos headquarters, ¿no? Teniendo una misma central y unas mismas reglas, ¿no? Hay 100 reglas diferentes de 100 medios de comunicación diferentes. Y la tecnología nos ha ayudado mucho en esa transformación, en esa comunicación alrededor del mundo. Y todo empezó, yo diría, cuando llegó eso en 2011, un nuevo director al consorcio que venía de Australia y venía con un disco duro bajo el brazo, que allí deben de venir las personas con un disco duro bajo el brazo, me han dicho. Y en ese disco duro había 260 gigas de información y teníamos que tratarlo a nivel global. Y lo primero que me encargaron a mí es, Mar, tú te vas a encargar de hacer búsquedas en el disco duro y repartir paquetitos de información a los diferentes periodistas de todo el mundo. Claro, a las 2 semanas, Marc Cabra levantó la mano y dijo, oye, si queréis que duerma, o contratáis a más gente como yo, o lo hacemos de otra manera. Y es ahí donde empezamos a investigar las posibilidades que nos da la nube, que nos da Internet para poder comunicarnos y para poder procesar grandes cantidades de información. Y así pasaron varios años en las que estuvimos entrenándonos en procesar grandes cantidades de información, documentos y datos. Varios proyectos que a lo mejor os suenan, Luxembourg Leaks, sobre acuerdos secretos de multinacionales y Luxemburgo, Swiss Leaks, la lista Falciani, estos datos robados del HSBC sobre quién tenía cuentas bancarias en Suiza. Y en 2015 llegaron a unos compañeros nuestros del Süddeutsche Zeitung los papeles de Panamá, que es todavía la filtración más grande de la historia del periodismo. Y ya no eran 260 gigas, sino 2,6 teras, o sea, 2.600 gigas, 11 millones y medio de documentos y también había datos. ¿Cómo pudimos lidiar con eso y conseguir cambio en cuanto a modelos periodísticos, en cuanto a transformación social y en cuanto a premios? Claro, ganamos el Pulitzer, esto siempre está bien. ¿Cómo lo conseguimos? ¿El éxito de dónde sale? Pues de haber tenido 4 o 5 años de entrenamiento. O sea, los papeles de Panamá no habrían tenido éxito si no hubiéramos estado entrenándonos antes. ¿Cómo? Creando software a través de código open source que ya estaba existente para otros temas. Por ejemplo, código open source que servía para buscar libros en catálogos de bibliotecas. Pues eso es lo mismo que un periodista busque un documento. Es lo mismo, un documento, un libro parecido, ¿no? Entonces utilizamos ese software para que los periodistas buscaran documentos. O software de redes sociales para chico busca chica o chica busco chico, todas las opciones posibles de chica busca chica, en fin, pues nosotros lo hicimos a periodista busca periodista y de alguna manera nuestra red se comunicaba con nuestra red social propia y compartiendo pistas. Y esto nos ha permitido estar en comunicación con herramientas que estaban disponibles para todos y con las que podían compartir conocimiento e información o, por ejemplo, explorar datos de manera visual para encontrar conexiones de quién está conectado con quién y bueno, quién tenía sociedades en paraísos fiscales, quién acaba teniendo dinero fuera de España, etcétera, etcétera. Y sin la tecnología y los datos no habríamos podido conseguir, por ejemplo, que 8 meses después de los papeles de Panamá hubiera 150 investigaciones abiertas en diferentes países. No habríamos conseguido que se recuperaran como mínimo 500 millones de dólares en dinero que había sido evadido. En España 100 millones de euros se han recaudado gracias a lo que desvelamos de los papeles de Panamá. No solo las historias, sino también lo que desvelamos gracias a la visualización de datos. Hay una base de datos que es la Offshore Leaks Database, que la URL es offshoreleaks.icij.org, en donde podéis mirar unos 750.000 nombres de sociedades en paraísos fiscales y quién está detrás de esas sociedades en paraísos fiscales. Y esa base de datos, que está buscable, que la puedes visualizar directamente desde tu navegador o que te la puedes descargar en bruto, ha sido utilizada no solo por personas como nosotros, sino también por las autoridades y las fuerzas del orden. Por ejemplo, la Europol se bajó la base de datos, la cruzó con su base de datos de temas de crimen organizado y encontró muchas conexiones relacionadas con crimen organizado y algunas con terrorismo islamista. Ahí lo dejo para el debate. Gracias. Bueno, pues yo después de Marc es un poco difícil seguir.
Y no me voy a poner el cronómetro porque con 5 minutos me sobra. Bueno, yo soy diseñador de interfaces de usuario y de visualizaciones de datos para Visuality, como Miren dijo. Visuality es una empresa que entra en esta cadena que necesitamos para la transformación social, que empieza con los datos y acaba en un cambio de políticas o en una labor periodística que cambia conciencias o ideas. Nosotros entramos en un eslabón intermedio en el que cuando estas organizaciones que tienen los datos, en concreto organizaciones centradas en la conservación del medio ambiente, es como la especialidad de la empresa, cuando estas organizaciones no encuentran herramientas suficientemente precisas para su actividad concreta, nosotros creamos esas plataformas que les permiten hacer una curación de esos datos, hacer búsquedas, hacer visualizaciones de datos, o para que ellos consigan investigarlos o para que consigan comunicarlos. Es un poco la base. Entonces nosotros tenemos un contacto con las organizaciones que recaban los datos o que compran los datos y un contacto con nuestros usuarios, un entendimiento de los usuarios, y nuestros usuarios a veces son gente como ellos, periodistas, por ejemplo, o políticos o investigadores. Entonces, en esa cadena estamos ahí y lo que hacemos es estas herramientas. En concreto mi función, la de diseñador, muchas veces se entiende como el que pinta y colorea, que ya me gustaría, pero en concreto en este tipo de proyectos tan técnicos, el diseñador es una persona que se empapa de los datos hasta cierto punto. Yo digo que sé muy poco de muchas cosas, o sea, tengo un conocimiento superficial, pero de muchas cosas. Me empapo de los datos para intentar entender cómo convertirlos en algo que incite a la acción. Porque los datos por sí mismos son ruido, no son información por sí mismos. Pero hay muchísima información contenida. Entonces, si conseguimos visualizarlos, filtrarlos o mostrarlos de maneras que inviten a la acción, es cuando hemos conseguido el éxito en nuestras herramientas. Entonces esa es la labor como diseñador, encontrar las visualizaciones que permitan esa acción. Por poner ejemplos de proyectos que ha hecho Visuality, uno de los más grandes se llama Global Freshwatch. Es una herramienta para analizar, es una herramienta, pero bueno, todo el mundo dice es un mapa, porque lo más importante es que hay un mapa, para analizar la deforestación y otros riesgos que los bosques, que los bosques tienen a nivel global, pero los datos tienen una definición muy precisa. A veces tenemos datos que tienen 3 metros de resolución, todo parte de la información que han captado satélites y el análisis que se ha hecho de esa información. Tenemos desde datos que van en cuadrículas de 3 a 3 metros, en los que puedes saber exactamente qué ha pasado en ese lugar, a datos a escala estadística global y casi una precisión de tiempo real. Decimos casi porque, bueno, al final el satélite pasa cuando puede, así es como lo entiendo yo, pasa cuando puede, y cada vez que pasa, pues se va actualizando. Esto es un recurso que no solo tiene la forma de una web, es a la vez también lo que llamamos una API, un protocolo al que otras herramientas se pueden conectar. Perdonadme si nunca sé si explicar ciertos términos o no. Bueno, dependiendo del nivel de la audiencia. Pues esto permite que otras herramientas no solo utilicen Global Freshwatch para entrar, ver qué información hay y luego continuar con su trabajo, o otros investigadores, sino que se suscriban a esta información o creen servicios por encima de esta plataforma. Esto es Global Freshwatch. También tenemos otro ejemplo que me gusta poner porque no es un mapa, aunque tenga un mapa también, pero este no es solo un mapa, es Trace, está hecho por el Stockholm Environment Institute, que son un think tank, también enfocado en la conservación del medio ambiente. Y este proyecto lo que pretende y lo que consigue mejor que otras cosas que lo habían intentado antes es trazar
el comercio de grandes commodities. En concreto, tienen el dataset más preciso sobre la soja exportada desde Brasil, del que se conoce, y una curiosidad que siempre me gusta contar es que estos datos que en la web no se miden enteras, pero se podría considerar Big Data, y en la web a veces son un poco abrumadores. Estos datos parten todos de gente tomando notas a mano en puertos. Las autoridades portuarias han dicho: en este contenedor va esto, y yo lo certifico. Y eso es de donde sale toda la información que se puede trazar, buscar y analizar en esta plataforma. Una cosa que también me gusta decir es que todo lo que hace Visuality es datos abiertos y código abierto. Y es un tema que me gusta especialmente sacar aquí porque, bueno, ya entraremos a estas cosas, pero tengo la duda del por qué el código abierto y el periodismo parece no cuajar del todo en España. Pero bueno, eso no quiero hacer de moderadores, eso ya lo sacamos luego. Bueno, pues eso es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Tenemos solamente 5 minutos y encima soy argentino, o sea que es doble desafío, pero vamos a intentar. Nosotros en Amnistía, como saben, somos una organización de derechos humanos, y uno de los rasgos distintivos de nuestro trabajo en investigación es hacer investigación cuando creemos que puede haber cambio en derechos humanos, ¿no? Es un rasgo distintivo. A diferencia de otro tipo de investigación, como puede ser la académica, nosotros solamente hacemos investigación si creemos que a través de esa investigación y a través de otras tácticas como campaña y qué sé yo, podemos modificar para mejorar la situación de derechos humanos. Con la era tecnológica, entonces, digamos, para nosotros, cuanto más fuentes tengamos para poder verificar que una violación de derechos humanos sucedió, mejor, por un lado. ¿Qué pasó con a partir, digamos, de la era tecnológica? La manera y la cantidad de información que empezamos a recibir es muchísimo mayor de la que recibíamos antes. Yo me acuerdo cuando empecé en Amnistía, trabajamos sobre casos de tortura en España, y los casos nos llegaban a través de cartas escritas en puño y letra. Decían: a mí me torturaron acá, no sé qué. Y nosotros a partir de ahí agarramos esa carta y empezamos la investigación. Eso ha ido cambiando. Ahora recibimos eso. Ya prácticamente no recibimos. No me acuerdo cuándo fue la última carta que yo leí en estos términos. Sí que recibimos un montón de correos, redes sociales, Facebook, Twitter, bla, bla, bla. Entonces, ¿eso qué tiene? Tiene aspectos muy positivos para nosotros, nos alerta de nuevas situaciones que nosotros de otra manera no conoceríamos. Recibimos muchísima información y eso es positivo. Tiene otros desafíos para nosotros, que es justamente lo mismo. Recibimos mucha información. Mucha información digital es también fácil de manipular. Entonces, los mecanismos, la metodología tradicional que usamos de Amnistía para saber si lo que nos contaban era cierto o no, está mutando también, está cambiando. Y lo otro es con la velocidad con la que suceden las cosas. Ahora llega casi a tiempo real, ¿no? Cuando suceden las cosas. Entonces eso también plantea para nosotros un desafío de cómo hacer para reaccionar más rápido. Entonces, yo creo que para Amnistía la innovación en la manera de investigar nos trae tres cuestiones o tres desafíos principales. Una es qué investigar. Eso está cambiando. Lo segundo es cómo investigar. Y lo tercero es cómo comunicar lo que estamos investigando, ¿no? Son como las tres grandes áreas que para nosotros plantean desafíos. Entonces voy a poner, después para poder hablar más y no excederme, voy a poner 3 ejemplos que pasaron, 3 ejemplos de investigaciones que hemos hecho en distintos países, en distintas situaciones, donde hemos combinado la metodología más de investigación cualitativa, que es la tradicional de Amnistía, con investigación cuantitativa. Uno es en Saidania, en Siria, a 30 kilómetros al norte de Damasco, donde hay una prisión, donde las organizaciones no podían entrar, organizaciones no gubernamentales, periodistas. Es una prisión donde no ha tenido acceso. Y Amnistía, en ese caso, ahora voy a contar cómo, hemos llegado a la conclusión que ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad y que se han ejecutado alrededor entre 5.000 y 13.000 personas, ahora voy a explicar por qué este gap tan grande, entre 5.000 y 13.000 personas, y era un centro de tortura.
Para nosotros, para Amnistía, este proyecto en Siria fue bastante innovador en el sentido de que una de las primeras veces que Amnistía denuncia una tan grave violación de derechos humanos como es un crimen de lesa humanidad, y de manera tajante, en Amnistía, a nosotros nos encanta el poder o podría, ¿no? Siempre estamos ahí, digo, bueno, podría ser, en este caso hemos dicho con contundencia, acá se cometieron crímenes de lesa humanidad. Generalmente nosotros siempre esa información la hemos tenido de primera mano, de fuentes primarias, ¿no? Este es un caso donde la tecnología ha ayudado a que, a pesar de no poder entrar a la prisión, poder tener esa información. Y se ha hecho de una manera muy interesante con colaboración con Forensic Architecture, otra organización que el proceso fue muy brevemente, tuvo como 4 grandes pasos. Uno, primero se hizo una maqueta 3D de la prisión basada en imagen satelital y en algunas entrevistas. Luego se fueron gente de Forensic Architecture y Amnistía, se fueron a Turquía, entrevistaron a inicialmente 5 personas, después más sobrevivientes de esta prisión, para tener una noción de cómo era el espacio geográfico, físico de esa prisión. Y a través de esta información se construyó, se rehizo la prisión, que luego con esta maqueta 3D digitalizada, teniendo en cuenta los testimonios de gente que había estado ahí, se volvió a comparar con la maqueta original, se modificó, y una cosa que se utilizó y que fue importante sobre todo para ver las dimensiones que tenían las distintas habitaciones de la prisión fue la memoria auditiva. La gente prisionera en este lugar tenía tanto miedo que ese miedo hace desarrollar más la capacidad auditiva de las personas. También mucho tiempo están sin posibilidades de ver, no los tienen los ojos tapados y qué sé yo. Entonces, a través de sonidos con distintos ecos a distintas distancias, pudieron empezar a construir los tamaños de las distintas habitaciones que tenía la prisión. Todo esto sirvió para muchas cosas. Una de ellas es para cruzar referencias entre distintas sobrevivientes y saber quiénes operaban en qué lugar, qué policías estaban en tal lugar o estaban en otro, conocer víctimas también, que ya no se supo más de ellas, pero que habían escuchado los nombres, y en fin, una serie de cosas que todo esto ha hecho que Amnistía, en base a esa información y también entrevistas y las cosas más tradicionales, haya utilizado esto como para definir lo que había pasado en Siria, en esta prisión en concreto, como crimen de lesa humanidad. El otro ejemplo que quería poner es el caso de Venezuela. En Venezuela, a mí me tocó, yo aterricé en Caracas el día que liberaron a Leopoldo López y faltó una semana para la Asamblea Constituyente, un momento de muchísima conflictividad social donde había denuncias de muchísimas manifestaciones donde había ejecuciones extrajudiciales, malos tratos por parte de la policía y demás. Y acá pasaba lo que le decía al principio. Amnistía, los colegas de Venezuela recibían muchísima información sobre lo que estaba sucediendo y muchas veces eran videos de otros lugares, eran videos de Caracas pero más antiguos. Eso también a nosotros nos llevó a utilizar otras herramientas que no solíamos usar mucho, que en los últimos años cada vez usamos más, que es trabajar con un equipo técnico que en este caso está basado en parte en Estados Unidos y partes en Londres, para analizar los metadatos, para analizar las fuentes originales de los videos, hasta las redes sociales y demás. Y ese fue otro ejemplo donde la cantidad de información que recibíamos era tan abrumadora que había que buscar la manera de gestionarla y ver realmente cuáles eran denuncias fiables y cuáles no. Y el último caso que quería poner es el caso en Myanmar, de Rohingyas, una población, digamos, una población musulmana que vive en el norte de Myanmar, se calcula son unos 700.000, y se estima que hubo de esos 700.000, más de medio millón de Rohingyas que fueron desplazados de ahí. Una vez más, en este caso Amnistía pudo calificar la situación de desplazamiento forzado de personas en el contexto de crímenes de lesa humanidad gracias a las imágenes satelitales, donde se analizó no solo cómo estaban las distintas poblaciones de los Rohingyas al norte de Myanmar y pasado el tiempo, cómo desaparecían y también se quemaban, sino
también sirvió, porque, por ejemplo, para saber que en muchas de estas poblaciones donde ya no había rodillas, lo que se hacía era construir bases militares, construir edificios institucionales. Todo eso son indicios para determinar que lo que efectivamente se intentaba hacer una limpieza étnica era quitarlos de ese territorio, ¿no? Entonces, esto en el caso de Myanmar fue un elemento, la ayuda y la imagen satelital fue clave para que Amnistía pueda denunciar, y es una campaña que está actualmente en vigencia, esta situación como crímenes de lesa humanidad, y hacer una campaña al respecto. Bueno, quedan muchísimos otros temas, pero los hablamos después. Bueno, pues hola a todos. Gracias, Miren, y al resto de la universidad y de la facultad y de esta escuela por invitarnos y por invitarme. Para no redundar, voy a centrarme en cosas muy concretas de algunos de los aspectos desde un medio de comunicación digital, nacido hace 5 años, que es el diario.es, un medio de comunicación además que nace con una base o un origen presupuestario muy escaso. Teníamos presupuesto de panadería el primer año y a día de hoy pues nuestro presupuesto equivale al beneficio de nuestra competencia. Es decir, seguimos muy lejos en términos económicos de los volúmenes de negocio que tiene nuestra competencia directa, y aún así estamos ahí, ¿no? en la parte muy alta de ese ranking odioso, pero siempre de referencia de qué lee la gente y cómo se informa la gente, y entre las referencias informativas en cuanto haces una encuesta de quiénes son o cuáles son los medios de referencia, ¿no? Pero cómo luchamos nosotros en ese ecosistema, aprovechando dentro de nuestras capacidades, que vamos desarrollando y cada vez vamos pudiendo invertir un poco más, dentro de nuestras capacidades, cómo aprovechamos las oportunidades que nos da ese nuevo periodismo a través de los datos, y cómo es nuestra relación con datos que también se puedan generar fuera de un medio de comunicación. Hay algunos ejemplos que van un poco en la línea de algunos de los proyectos de los que Mar hablaba también. Nosotros hicimos, por ejemplo, el año pasado una investigación que se llama La Tierra Esclava, que básicamente era una investigación que superponía una capa de periodismo sobre el terreno a una investigación previa de datos sobre comercio internacional. Dónde se planta y dónde se consumen 5 alimentos básicos o habituales en nuestra cesta de la compra, como puede ser el cacao, como puede ser el azúcar, en diferentes países de Latinoamérica y también en África, ¿no? Hay una cosa que creo que es importante, ¿no? A veces la base de datos te llega de una filtración, a veces la base de datos te llega de una fuente anónima, pero a veces la base de datos está ahí. Y solo cogiendo bases de datos que ya existen, España no es buen ejemplo por falta de transparencia en muchos casos, pero solo cogiendo bases de datos que ya existen se pueden hallar historias interesantísimas. En nuestro caso, por ejemplo, pues el equipo que trabajó los datos, a la cabeza Raúl Sánchez, que están con otros compañeros viendo, creo, el streaming de esta charla, me están troleando por chat, diciendo no mires el móvil y tal. Superpuso la base de datos de la ONU sobre el comercio internacional con la base de datos de las plantaciones agrícolas en Honduras, por ejemplo, con la base de datos, otra diferente más, sobre las áreas protegidas naturales en ese mismo país. Y de ahí, de pronto, salen historias muy interesantes, como que, paradójicamente, un área protegida en Honduras, que lleva el nombre, además, como Parque Nacional de una activista medioambiental asesinada, está llena de palma africana. Y por tanto, escondido, digamos, detrás de frondosas bases de datos, encontramos una historia que localmente es muy interesante y simbólicamente, internacionalmente, también nos ayuda a entender cómo funciona el comercio internacional de alimentos y la explotación también laboral, en fin, todo el tipo de contexto que no hace falta que explique sobre determinadas actividades de explotación económica en países empobrecidos, ¿no? Por tanto, bases de datos conocidas combinadas entre sí te puede dar una historia. Simplemente hay que tener el talento, el tiempo y las capacidades para saber desentrañar técnicamente y periodísticamente la intuición, el olfato para la historia que puede haber ahí, ¿no? Por otro lado, hay bases de datos disponibles también que a mí me gustan como ejemplo de algo que es mucho más
identificable con lo que es un medio de comunicación, aunque podemos debatir sobre eso, ¿no? Que son bases de datos relacionadas con tus breaking news, con tu día a día, ¿no? Está claro que una investigación, como es este caso, de una decena de periodistas, que fuimos los que trabajamos en la Tierra Esclava, además de diseñadores y desarrolladores, también en colaboración con un medio como El Faro en Centroamérica, muy especializado en reporterismo sobre el terreno. Bueno, eso es el típico trabajo que a todos los periodistas nos encanta hacer. Y luego está el día a día. Y hay otra cosa que nos gusta mucho también el día a día, son los resultados electorales, ¿no? Solo con los datos, digamos, publicados en la propia noche electoral se pueden sacar conclusiones que van mucho más allá del titular intuitivo de un periodismo más tradicional, de aquí ha ganado fulanito, aquí se ha pegado un tortazo menganito, porque claro, este barrio, es que claro, o el concejal de este pueblo tuvo un problema y de ahí debe ser que... Bueno, al final agregas datos de censo electoral, agregas datos de los resultados electorales y tienes un mapa mucho más riguroso desde el punto de vista de los datos de quién gana dónde y por qué, ¿no? O utilizas datos de niveles de renta cruzados por precios de alquiler en ciudades gentrificadas, como está pasando en el centro de muchas de nuestras ciudades, para oler un poco cuál es la magnitud que hay detrás del fenómeno de la subida de los alquileres, ¿no? Y cruzar eso un poco también con los sueldos medios de cada ciudad, ¿no? Y hay datos interesantes que te cuentan en el día a día, no con trabajos de meses, sino con un trabajo, digamos, de datos de un día, de 2 días, te explican por qué, por ejemplo, lo contaban algunos compañeros, creo que del Confidencial, es casi imposible que una persona con cierto tipo de trabajo no trabaje en otro sitio que no sea Madrid, porque es donde se concentran casi todos los perfiles de empleos a partir de determinada cualificación profesional y cómo eso incide en su salario. Hay gente que cobra menos porque no se puede ir a Málaga a trabajar. Y entonces no hay una competición entre ciudades para trabajo cualificado. Si trabajas en determinadas cosas, o Madrid o Madrid. Y eso pues también es un tipo de trabajo que se puede hacer sin grandes inversiones de tiempo, que a todos nos gustan las grandes inversiones de tiempo, pero que a veces nos da ansiedad, ¿no? Si pudiéramos trabajar esto durante muchos meses, bueno, no siempre es obligatorio. Hay también otros ejemplos, ¿no? En nuestro caso desvelamos los gastos de las tarjetas Black, que creo que como ejemplo de transformación social en la gestión de negocios es perfecto, de cosas que sí, cosas que no deberían pasar en la transformación cultural, ¿no? Empresarial en España. Y con ese ejemplo también hay alguna cosa que a mí me gusta, ¿no? Nosotros tuvimos acceso al desglose completo de todos los movimientos de las tarjetas famosas que utilizaban más de 60 personas vinculadas a Caja Madrid, y de esos 86.000 movimientos, extractos, había muchos, la mayoría, que cuando pusimos el ojo en ellos no nos decían nada. Pero los compartimos, por supuesto, anonimizamos determinadas cosas, pero compartimos todos los extractos, porque ninguno de ellos se salvaba desde el punto de vista ético, puesto que todos pasaban por debajo del radar de Hacienda, todos eran irregulares, como se demostró después judicialmente, y los compartimos el bruto. Y nos damos cuenta también que compartir la materia prima de la información de los periodistas, que algunas veces son bases de datos, provoca una inteligencia colectiva súper interesante y te devuelve historias que tú no vistes en primer lugar, ¿no? Caso fácil. Publicas esta lista y hay gente que se da cuenta que la floristería Pepa, donde se supone que se gastan 3.000 euros una noche concreta, uno, no abre a esa hora, y dos, está enfrente de un sitio que no es una floristería. Entonces, eso solo se sabe si vives cerca de ese sitio, ¿no? O si puedes enviar un periodista a cada lugar, a cada calle que aparece en esa base de datos. No va a pasar. Por tanto, al publicar el bruto puedes recibir inputs de gente que dice, oye, yo vivo en Cáceres, ejemplo no real, y efectivamente en esta calle hay una floristería, pero lo que hay enfrente es otra cosa, ¿no? O cuando aparece un gasto en restaurantes alrededor de una sede política de un partido, claro, si tú no sabes que la sede política del partido está en esa calle, en esa ciudad, no vinculas que se estaba utilizando la tarjeta para hacer gasto de comidas de partido. Bueno, todo ese tipo de cosas surgen en el momento en el que nosotros liberamos esos datos en una forma usable, ¿no? Que aquí es donde el proceso se vuelve interesante. No cuelgas el Excel, sino que tratas de proteger determinados datos personales, no el nombre, sino DNI, dirección,
pero haces que la gente pueda consultar, ¿no? Esta persona, ¿qué gastos tuvo? En esta ciudad, ¿qué pasó? Y bueno, y se producen a bajo coste, con perdón, una interacción muy interesante con los usuarios. Bueno, sobre eso hay muchísimos ejemplos. En cualquier congreso de periodismo de datos hay millones de ejemplos mejores que ese, y la verdad es que a mí me gustan esos ejemplos de pequeños ejemplos de cuando uno es transparente con su materia prima, surgen cosas muy buenas. Sobre todo, además, porque los periodistas tenemos una crisis de credibilidad, la gente no se suele creer lo que decimos. Si tú compartes tu materia prima, la gente se va a creer más lo que ve en sus ojos, aunque todo tiene sus derivadas y podríamos debatir sobre eso, pero la gente se cree más lo que ve con sus ojos que lo que le cuentas tú en un titular informativo. Y es como, no, primero enséñame cuál es la base de datos o el documento de referencia sobre el que estás haciendo esta noticia, y luego ya veremos si te creo en el titular. Nosotros tenemos muchos ejemplos, también tenemos ejemplos de lo contrario, pero tenemos muchísimos ejemplos de documentos. Si más o menos navegáis por el diario, recordaréis titulares tipo documento, 2 puntos, ¿no? Y eso muchas veces tiene más audiencia que la noticia que hacemos luego a partir del documento, porque la gente tiene una ansia por el dato bruto, ¿no? También pasa con los vídeos. No me edites mucho el vídeo. Déjame el vídeo tal y como ha sido. Que no se ve bien y que aquí hay un movimiento de cámara raro porque está hecho con el móvil, me da igual, pero no me lo edites mucho. Parece que la gente nos está diciendo, ¿no? Hay una especie de aspiración por el dato bruto. Y cierro con una segunda parte, que es una parte que se suele mencionar menos desde el punto de vista del debate periodístico, pero que desde el punto de vista del debate de los proyectos periodísticos es inmensamente necesario, ¿no? Y lo comentábamos antes también. Desde el punto de vista de qué tipo de medios quieres ser, ¿no? Porque podemos gastar millones de euros, no en nuestro caso, millones de euros en grandes proyectos tecnológicos vinculados al análisis de datos, pero seguiremos teniendo el problema de la credibilidad probablemente y del por qué y del cómo hacemos las cosas, ¿no? Para mí, la innovación pendiente del periodismo es reconectar con la sociedad y utilizar la tecnología y los datos para entender mejor la sociedad en la que te insertas es, digamos, una responsabilidad, ¿no? Nosotros sabéis que tenemos una comunidad de gente que paga para que el diario.es exista, que son nuestros socios. Tenemos, no me quiero adelantar acontecimientos, pero más de 29.000 socios, y intentamos entender mejor a la gente que valora el periodismo, no solo a la gente que consume medios, a la gente que valora el periodismo, porque es la gente que valora lo que hacemos, ¿no? Y seguro que hay mucha gente ahí fuera que valora. Tenemos 10 millones de lectores al mes, pues de 29.000 a 10 millones hay mucha gente, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Por qué valorarían más el periodismo, ¿no? Entonces, utilizamos técnicas de análisis de datos para saber no ya quiénes son y cómo se llaman y cuál es su email, que, bueno, que eso es un CRM de clientes, ¿no? De toda la vida, sino intentar saber un poco más. ¿Cuál es la motivación editorial para que estén leyéndonos? ¿Por qué nos lee? ¿Es una historia muy leída, poco valorada, aunque sea muy leída? ¿Cómo nos repercute eso como marca? ¿Es una historia muy poco leída, muy valorada por un grupo determinado de gente y eso genera un interés y, por tanto, una aportación económica y que eso no lo estamos valorando porque estamos analizando los datos así a granel? Y por ahí estamos metiendo también muchos ojos, mucho talento y muchas ganas para intentar que el análisis de datos también haga que el periodismo sea más independiente y más sostenible. Y aquí lo dejo. Bueno, pues yo voy a, como tengo el privilegio de estar aquí, voy a hacer 3 preguntas y luego os voy a pasar la palabra para que intervengáis, para que nos contéis vuestras experiencias y para que hagáis preguntas. Y aprovechando que los tenemos ahí disponibles. Yo quiero empezar por el principio, ¿no? Por el origen de los datos, ¿no? Porque yo he localizado 5 formas de conseguir datos. Y también os quería preguntar específicamente, especialmente por el papel de los datos públicos y abiertos. Si son capaces de catalizar, de gatillar proyectos, incentivar proyectos y todo eso. Pero hay otras formas, cuando los datos no son públicos y muchísimo menos son abiertos, ¿no? Activistas y periodistas se están ingeniando para conseguir datos de un montón de formas, y yo he clasificado, vosotros y vosotras igual tenéis otras ideas, pero he clasificado 5. Desde la más fácil, que no quiere decir la más fácil de analizar, sino la más fácil de obtener, que sería pues que alguien te los dé. Un whistleblower, ¿no? Te da los datos. Lo cual no quiere decir que sea fácil analizarlos, ¿no? Desde que te los den hasta que sean públicos y abiertos o solamente públicos, por ejemplo, cantidad de datos con los que se hacen
investigaciones o visualizaciones como las que hace Visuality o Amnistía son datos satelitales que hay que comprar. Son públicos, pero no son abiertos, ¿no? Y cuestan un montón de dinero. O, por ejemplo, lo que hace una organización como Bellingcat, que acude a vídeos, selfies que se saca la gente delante de un convoy del ejército ruso que va pasando por Ucrania, y que la gente se hace un selfie o que la saca con un teléfono y luego lo cuelga en las redes. Y eso también son datos públicos, ¿no? Luego está la posibilidad de que uno, bueno, pues hago una plataforma de crowdsourcing, ¿no? Voy a pedir a la ciudadanía que aporte datos de determinada manera. Por ejemplo, lo que hace Usahiri en emergencias humanitarias, con la población que está sufriendo la emergencia. Le pide a la población que aporte datos y la plataforma los recaba, los puede clasificar, también hay un sistema de verificación, también recurren al scratching, un poco scrapping, perdón, ya no sé ni qué estoy diciendo, scrapping de datos de redes sociales y páginas web. Luego está una forma que he localizado que es simplemente apropiarse, podéis poner algunos sinónimos por ahí, apropiarse de los datos. No me los dan, yo me apropio de los datos y hay pocas experiencias ahí. Y finalmente está el generarse los propios datos. Gente, por ejemplo, como Infoamazonia, que tiene redes de sensores en la cuenca del río, que tiene sistemas de alarma que miden tanto la calidad como la cantidad del agua y que lanza alarmas a las comunidades cuando se traspasan varios parámetros. Bueno, pues desde drones comunitarios hasta sensores, redes de sensores y otras formas de captar datos y generar datos, y que son arduas porque bueno, pues significa un paso más en la generación de datos. Y yo quería preguntaros, y no tenéis por qué contestar todos a todas las preguntas, ¿no? Pero ¿qué formas de obtención de datos están surgiendo, están siendo efectivas, están evolucionando, hacia dónde está yendo, y qué papel tienen los datos públicos y abiertos en facilitar estas labores? No sé cómo... A mí, lo primero me surge una respuesta sobre maneras que están surgiendo de recabar datos que están siendo efectivas. Por ejemplo, crear una red social como Facebook es una manera muy efectiva de recabar datos. Y no solo es por la broma. Google te da un servicio en el que no pagas porque el producto eres tú. Entonces, o tú eres el dinero. Entonces, podemos utilizar eso mismo para el bien, y ya cada uno que decida si lo otro también es el bien o no. Pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Visuality que se llama Forest Watcher, es una aplicación que parte de la misma idea. Google Maps entendió que los usuarios necesitaban localizarse mejor y tener ciertos servicios sobre su entorno, y que si era suficientemente cómodo y si estaba en su día a día, eso iba a hacer que la gente ahí metiera datos gratis y ellos los iban a tener para usarlos para lo que ellos los usan habitualmente. Y nosotros con esa misma estrategia lo que hemos hecho es ir a forestales, a gente que trabaja sobre todo en países empobrecidos, controlando áreas protegidas y controlando la deforestación en áreas protegidas, que es un trabajo de mucho riesgo, porque al final cuando te encuentras a alguien deforestando, esa persona tiene unos intereses muy grandes y no quiere que tú estés ahí, si eres un forestal. Entonces, hemos creado una aplicación para ellos en las que, a través de las alertas que llegan desde satélites, ellos se pueden acercar a los lugares y confirmar si el satélite lo que ha visto. Pues el satélite lo hace todo, obviamente, pues en base a un algoritmo, con lo cual no tiene la precisión que tiene una persona que conoce el terreno. Y con esa aplicación, el forestal, no sé qué nombre ponerle, el forestal va allí, revisa y le facilitamos su trabajo, lo que nos supone un beneficio a nosotros. Y a eso voy con la idea de... Hay maneras de recabar datos que no solo suponen pedirle a alguien que salga de su día a día
para hacer algo por ti. O incluso pagar por ellos. Esto es una inversión, que es crear la aplicación, pero que está generando un beneficio directo, que es que el trabajo de esta gente sea más fácil, y un beneficio indirecto, pero igualmente importante, que es recabar, curar y revisar datos a escala global. Entonces, yo creo que eso tiene mucho potencial, esa visión de lo mismo que ha hecho el sector empresarial para recabar datos, que es ofrecer servicios, lo podemos hacer para recabar otro tipo de datos. Trabajando con tantos papeles, yo diría que añadiría los papeles, pero no en las filtraciones, sino que esto pasa en cualquier redacción periodística y estoy segura de que en cualquier ONG, que hay papeles y papeles y papeles alrededor del periodista o alrededor del activista, ¿no? ¿Qué hacemos con los papeles? Los acabamos poniendo en mesas, luego los ordenamos, luego los ponemos en cajas y hay cajas y cajas y cajas con documentos que han sido muy valiosos y que los metemos en la caja como si ahí fueran a crear valor, pero no generan valor. Y uno de los pasos que más me interesa a mí ahora mismo es cómo podemos sacar valor de esos documentos antiguos. Ya no me estoy hablando de archivos, oye, que estaría fenomenal tener información y documentos de la guerra civil y que el gobierno decidiera desclasificarlos. No estoy hablando de eso, pero bueno, ya puestos, lo he dicho, me estoy refiriendo a esos documentos, ¿no? Esas cajas y cajas de documentos, de investigaciones, que a lo mejor, si los digitalizáramos y los conectáramos unos con otros, empezaríamos a encontrar conexiones que no habíamos encontrado. Uno de los proyectos en los que estábamos trabajando en el consorcio, antes de que yo me fuera, que estoy de año sabático, por cierto, entonces antes de que yo me fuera de año sabático, estábamos trabajando en un proyecto que aún continúa, que se llama Data Share, que es un proyecto que intenta que los periodistas de la red que tenemos en el consorcio, cada vez que reciben un documento electrónico o que escanean un documento, puedan hacer reconocimiento óptico de caracteres del documento, que esto ya es un paso bastante importante, y de ahí no solo les convierta en buscable ese documento, sino que también haga extracción de entidades. Es decir, que del documento, imagínate que te dan un sumario de 800 páginas, pues de ese documento te extraiga todos los nombres de personas, de corporaciones, de lugares, y te dé una lista de estas son todas las personas que salen en este documento. Entonces, así no te tienes que leer el documento de 800 páginas. Y dices, bueno, si está buscable, pues podrías buscar, pero la lista te permite saber por qué no has buscado, porque las búsquedas obvias las puedes hacer con un documento buscable. Y no solo nos queríamos quedar ahí, sino con esa lista de entidades, lo que queríamos era que los periodistas compartieran esa lista de entidades dentro de la red. Con lo cual, a lo mejor yo hoy subo un documento o un caso español, por ejemplo, hoy consigo el sumario del caso Gürtel, lo meto para ahí y dentro de 3 meses consigo los papeles de Bárcenas, ¿no? Y lo meto ahí. Y el mismo software me ayudará a ver que hay conexiones entre los papeles de Bárcenas y el sumario de la Gürtel, ¿no? Entonces, es muy importante darle valor a todo eso que tenemos a nuestro alrededor también, o sea, y que sean... O sea, no solo tenemos que pensar en datos como algo estructurado, sino los documentos también contienen datos, ¿no? Y esa es una de mis fascinaciones de cómo podemos poner energía ahora mismo en primero, generar datos a raíz de los documentos y segundo, en conectar los documentos y los datos que ya tenemos. También un par de ejemplos más. Recién mencionabas a las redes sociales y para nosotros también suele ser muy importante. O sea, mira cómo va cambiando todo, ¿no? Que muchas veces cuando empezamos pero te estoy hablando no de temas ahí, metafísicos, sino inclusive temas de franquismo, revisar un poco los perfiles de las redes sociales de las personas. Hay un ejemplo interesante en la isla de Nauru, en una isla del Pacífico australiano, donde hay un centro de detención de migrantes, donde Amnistía hizo una campaña y denunció malos tratos a los inmigrantes ahí. Una de las fuentes que usó Amnistía fueron los perfiles de los agentes de policía, los funcionarios que tenían que cuidar el centro, donde ahí hacían comentarios despectivos, discriminatorios, diciendo, bueno, volver a tu país, ya trotaste tu país, vienes aquí, a los niños insultándolos. Entonces fue parte de los elementos que Amnistía usó. Otro ejemplo que no es nuestro, pero es de Human Rights Watch, cuando fue el 1 de octubre en Barcelona, la manera ellos no estaban en terreno, y la manera de
de solicitar fuentes para empezar qué había pasado fue Twitter. Y pidieron que la gente mande los videos. El chico que lo hizo me confesó que él creía que le iban a mandar 4 y fue una... O sea, que después tuvo el otro problema, ¿no? De cómo gestionar toda la información que había recibido, lo mismo, muchos videos que eran falsos y demás. Y el otro que es interesante es un proyecto relativamente nuevo en Amnistía que se llama Decoders, ¿no? Es una plataforma de voluntarios y voluntarias de todo el mundo donde Amnistía en distintos tipos de investigaciones le pide colaboración para analizar distintos tipos de datos. Entonces, la primera vez que se utilizó fue en el caso de vertidos de petróleo en el delta del Níger, donde está operando Shell, entre otros. Entonces, ahí, en ese proyecto, miren, traje los datos porque esto me parecía interesante. En ese proyecto participaron personas de más de 142 países y fueron más de 3.500 personas. Se analizaron casi 3.000 documentos e imágenes con una contribución de 1.300 horas equivalente a un trabajo a tiempo completo de una persona durante 8 meses. Eso lo hicieron esas 3.500 personas en este primer proyecto donde se analizaba imágenes satelitales antes y después de los vertidos, sobre todo para, entre otras cosas, para contradecir a lo que venía diciendo Shell, que estaba haciendo un uso responsable y qué sé yo. Bueno, las imágenes sirvieron para desmentir lo que estaba diciendo Shell. Y hubo otro similar en Darfur. Y ahora hay uno que está vivo, que está pasando ahora, que es, ¿cómo sería la traducción? Patrulla de troles. Donde hay un proyecto nuevo de Amnistía donde se está investigando el impacto, cómo la agresión a mujeres en redes sociales tiene un impacto en su libertad de expresión. Y fíjense, en el primer proyecto había 3.500 voluntarios, en este, que todavía está abierto, hay casi 29.000. Y ya han llegado a Amnistía 500.000 de tweets. Que hay que analizar, ¿no? Pero esas son distintas maneras nuevas que estamos usando para recabar información. Bueno, pues la siguiente pregunta que tenía era ¿cómo están haciendo la transición de estas organizaciones del mundo analógico al mundo digital, ¿no? Y hay experiencias no tenéis por qué participar en la respuesta, pero seguro que tenéis experiencias en las redacciones de los diarios, donde hay gente con resistencias y todo eso. Os voy a poner un ejemplo por ejemplo, en humanitarismo digital, con la creación de Usahidi, me contaban que en Naciones Unidas tarda 1 día o 2 en organizar una situation room donde pueden procesar reportes, peticiones de ayuda, reportes de daños en casos de desastres, por ejemplo, un huracán o un terremoto. Y Naciones Unidas tarda, pues eso, un día o 2 en organizarse para poder empezar a verificar reportes. Con Usahidi, el primer mapa que se hizo de crisis en el 2010, en cuestión de horas habían verificado 300 informes. Y esto ha sido disruptivo, ha sido muy disruptivo en el humanitarismo. Hay ejemplos en periodismo, hay ejemplos en activismo. Desde organizaciones como el Media Lab también observáis, ¿no?, cómo esta transición pues, puede estar generando incomodidades a la vez que oportunidades. ¿Cómo las organizaciones están viviendo esta transición? Desde los papeles, con los testimonios, con las cartas que llegan, a drones, tecnologías satelitales, etcétera, etcétera. ¿Qué obstáculos hay y qué oportunidades? A mí me parece una pregunta clave porque además influye mucho en el tipo de, en nuestro caso, información que hacemos, ¿no? Yo creo que es una conversación como habitual entre diferentes periodistas de diferentes medios de comunicación, que hay un poco de choque cultural, ¿no? Entre lo que es hacer periodismo de verdad. Hay una tradición de la investigación como un perfil muy concreto, ¿no? O no ya de la investigación, sino incluso del propio periodismo rutinario, ¿no? Que si te vas al último bar, hablas con con las 3P, ¿no? Prostitutas, policías y ya no me acuerdo de la otra, pues sacarás la información y es una cosa muy testosterónica,
Y sin embargo, y eso choca mucho con esta otra cosa de decenas de personas encerradas en diferentes redacciones de diferentes partes del mundo investigando colectivamente para que el Pulitzer se lo den a 400. Y que Mark tenga un Pulitzer con 400 personas más y que a ninguno le dé un ataque de celos. O si los tiene, no los expresa mucho porque está mal visto, ¿no? Y eso está muy bien, pero es verdad que son perfiles complementarios, ¿no? Se necesitan las dos cosas, pero sí hay un choque cultural periodístico, ¿no? Entre qué es hacer periodismo, ¿no? Porque muchos periodistas que llevan mucho tiempo investigando, pues como te digo, por las cloacas, consideran que esto otro que hacen estos chavales pues es esa cosa de internet, ¿no? Y mirar bases de datos y tal, pero eso cómo va a ser periodismo. Porque el periodismo está en la calle, ¿no? Este tipo de mantras que repetimos los periodistas casi sin darnos cuenta, ¿no? Y del otro lado también pasa lo mismo, ¿no? O sea, la gente que trabaja única y exclusivamente con datos, al final le cuesta distanciarse, no a todo el mundo, pero igual que de la otra manera tampoco le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero hay mucha gente a la que le cuesta distanciarse un pelín de ese universo en el que se ha sumergido para ver un poco cuál es la historia o cómo conecta esa historia con otras cosas que están pasando paralelamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se produce un conflicto, voy a decir, interesante, pero del que deberíamos salir cuanto antes, entiendo que en un término medio, ¿no? Y luego hay otra cosa en la que eso es determinante. Y son la cosa más delicada que hay en el periodismo, que son las fuentes. Al final, nuestro sesgo como periodistas, ¿viene dado por la ideología? Pues sí, pero también viene dado por las fuentes. Si a mí una persona de un ministerio en concreto me está pasando información todos los días, hostia, a mí me va a costar mucho trabajo luego sacar una exclusiva en su contra. Y eso, el que no lo entienda, que se ponga en alguna analogía personal, ¿no? Por eso, muchas veces, pues hay otros compañeros de tu medio que sacan informaciones sobre esa persona, no tú, intentas balancearlo como puedes, universo muy complejo, y esa es la realidad del día a día de los medios, ¿no? Matar a una fuente cuesta mucho, y poner en peligro una fuente, pues profesionalmente es una cosa muy complicada. Pero claro, cuando trabajas con bases de datos no estás poniendo en peligro a una fuente en concreto, en el sentido de que el periodismo de datos, una de las cosas más importantes que aporta a las redacciones es una manera diferente de acceder a la información, una manera diferente de construir historias. Es decir, por ejemplo, si tú quieres hacer una historia sobre la concentración de ingresos hospitalarios, estoy improvisando, de personas de determinada edad alrededor de la actividad económica de un polo industrial en Huelva, ya no estoy improvisando, eso te puede llegar de muchas maneras, ¿no? Si hay una base de datos abierta, no le debes el favor a nadie. Si no es una base de datos abierta, ya le estás debiendo el favor a alguien. La persona o las personas o el partido o la asociación o quien sea que te pasa ese documento, al día siguiente, si vas a publicar algo que le afecta, se pone de uñas y te genera un problema. Sin embargo, si los datos están abiertos, están abiertos. Y por tanto, no le debes un favor a nadie. Aquí es donde choca mucho también el periodismo y el trabajo con datos, ¿no? Porque a los periodistas nos encanta tener fuentes, porque que los datos estén abiertos significa que cualquiera puede sacar la noticia sin pasar por mí. Entonces, este cambio totalmente estructural del trabajo, que ahora ya no gestionamos, ¿no? Nuestro trabajo es menos gestionar el silencio y más gestionar el ruido, porque ya todo el mundo sabe y todo el mundo habla. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es cortocircuitar las conversaciones nocivas y aportar información valiosa sobre conversaciones que están sucediendo. Antes no, antes era todo el mundo callaba, aquí nadie puede hablar entre sí porque todos tenéis que pasar por mí, así que ya me estáis pagando aquí un eurico para comprarme el periódico y yo voy gestionando esto. Ahora ya eso ha cambiado por completo, ¿no? Y pone en crisis todo el proceso informativo, incluso de dónde sale la información y a quién le debo los favores, ¿no? Para mí es totalmente revolucionario en ese aspecto, por eso no me gusta cuando escucho a alguien decir periodismo de datos ha existido toda la vida. No, quiero decir, sí, pues claro, siempre se ha trabajado con datos, pero la revolución gremial que supone las bases de datos abiertas o cerradas, el acceso, la visualización de grandes cantidades de datos, los perfiles profesionales que necesitas en las redacciones, cómo eso, y termino, perdón, me estoy alargando, cómo eso influye incluso en el perfil personal de la gente que trabaja en las redacciones, en el estilo, en cómo nos tratamos unos a otros.
a qué tipo de estilos de vida estamos acostumbrados. Es que lo cambia todo. Cambiar el acceso cambia totalmente el perfil del periodista. La tercera P era periodista. Ah, puta, policía y periodista, correcto. Es que claro, aquí está el sesgo y Por añadir a esto que tú decías, Juanlu, también la gran transformación se está viviendo a nivel de que ya no solo somos los que hemos estudiado periodismo o comunicación los que hacemos periodismo, ¿no? Sino que incorporamos a gente de diferentes profesiones, sobre todo gente que viene de informática o de gente que sabe tratar información de manera masiva, bien para analizarla o bien para visualizarla. Y eso, por ejemplo, en el consorcio fue una de las grandes transformaciones. Hace 3 años y medio, ya casi 4, no teníamos a informáticos o especialistas en datos en el equipo. La unidad de datos del consorcio, el equipo de datos del consorcio se creó a mediados de 2014, que parece mucho, pero no es nada, ¿no? Y sin haber creado ese equipo de datos, yo, no tengo una bola de cristal ni puedo hacer el viaje al pasado para ver cómo sería una realidad paralela, pero dudo mucho que conociéramos los papeles de Panamá o los papeles del Paraíso como los conocemos hoy en día. El haber incorporado en aquel momento a 2 informáticos al equipo, haber creado un equipo de datos y luego ir expandiendo en diferentes perfiles, gente que también sabía visualizar la información, gente que sabía hacer aplicaciones interactivas, periodistas que sabían analizar datos de manera masiva, fue clave para poder no solo trabajar en estas filtraciones de grandes cantidades de documentos, sino también mirar algunos documentos que ya estaban públicos, pero que no se estaban utilizando. Hicimos una investigación que, después de los papeles de Panamá, es la investigación por la que hemos tenido más premios, que es una investigación que se llamaba Evicted and Abandoned, expulsados y abandonados, que utilizamos documentos públicos del Banco Mundial, PDFs que estaban en la página web del Banco Mundial, para ver cómo el Banco Mundial estaba financiando proyectos que estaban desplazando a las personas de sus lugares, o económicamente, o sea, física o económicamente, y por tanto estaban invirtiendo en desarrollo que empeoraba la vida de las personas, ¿no? Y esto estaba en la página web del Banco Mundial, esperando a que alguien lo contara. ¿Y qué hicimos? Cogimos todos esos documentos, estructuramos la información y pudimos poner un número y casos concretos de dónde estaba pasando esto y cuál era la escala en la que estaba pasando, ¿no? Había afectado a más de 3 millones de personas en una década, ¿no? Entonces, esto ha hecho que el Banco Mundial se replantee las políticas y sobre todo el seguimiento que hace de este tipo de proyectos que generan desplazamiento. Entonces, todo esto no se habría podido hacer sin haber incorporado perfiles diferentes a la redacción. Y eso también genera tensiones. Y eso también genera, pues eso, no solo tensiones y cambios culturales dentro de la redacción, cambios de entendimiento, ¿no? Nos tenemos que entender personas que nuestros cerebros funcionan de manera diferente, sino también es eso, valorar el trabajo del otro y no ponerlo de menos porque no estudió periodismo. Y esto no estoy metiendo la conversación de periodismo ciudadano o no, que esto podemos hablarlo si queréis. Estoy hablando de que los periodistas no son los únicos que hacen periodismo ya. A mí solo me parecía interesante poner un ejemplo sobre esta especie de red clientelar de la que has hablado, y lo siento si os ofende que lo llame así, entre un periodista y sus fuentes. Esta idea que es perfectamente entendible, y creo que sí que nos podemos poner en esa posición de pues, alguien te está dando un beneficio, te cuesta luego ser objetivo con él. El hecho de que los datos estén abiertos, aparte de ayudar en eso, en que nadie es el culpable de que eso esté abierto, también marca unas reglas del juego por las que luego te tienes que regir. Y hay un ejemplo concreto que me parece muy potente, que es los datos del satélite de Landsat se han utilizado para infinidad de proyectos de datos, ¿no? O sea, de análisis de datos. Estos datos hasta hace unos años, creo que hasta hace como 8 años, estaban solo guardados en cintas en Dakota del Sur. Guardados en un almacén en cintas.
Entonces, que tengamos un satélite orbitando la Tierra para guardar las cosas en cintas escapa a mi entendimiento, pero se decidió hacer abierto. Antes costaba un dineral acceder a esos datos, aparte de mucha burocracia. Cuando se decidió hacer abierto, eso permitió que incluso gente que igual estaba buscando ir en contra de Estados Unidos, que es el que pagó ese satélite, o en contra del interés de quien estuviera al mando en Estados Unidos en ese momento, podía hacerlo. Eso permitió que esa gente pudiera usar esa tecnología para su búsqueda. Llega Trump y dice, bueno, vamos a quitar todo esto. Pero no puede, porque las reglas del juego están marcadas. No es lo mismo, o sea, el statu quo siempre tiene ese poder. No es lo mismo llegar a una situación y cortarla de raíz cuando la presión popular te dice, oye, no puedes hacer eso porque esto, mira, está dando potencia a este proyecto y a este otro y a este otro. Y entonces también marca unas reglas del juego que creo que son más justas. No solo porque los periodistas tengan menos incentivos para quizá mostrar otros sesgos, sino porque de verdad dan acceso a todo el mundo y nadie puede cambiar eso. ¿Ibas a...? No, por favor. Bueno, la verdad es que se dicen tantas cosas que es complicado ir al hilo, ¿no? Porque todo es... bueno, tiene muchas derivadas. Una, así no por resumir, sino por, bueno, algunas cosas de contexto, ¿no? Lo de los datos, que estamos todo el rato diciéndolo, aunque también supongo que las personas que estáis aquí lo entendéis así, y entiendo que nosotras también lo entendemos así, pero nos referimos a datos digitalizados, ¿no? Entonces, ahí tiene sentido también que aunque los periodistas de datos trabajáramos antes con muchos datos, pues ahora trabajemos con más datos, no solo porque tenemos más carpetas o más armarios o más archivos, sino porque tenemos disponibles, lo mismo que prácticamente cualquiera de nosotras, pues más datos digitalizados, ¿no? En todos esos... a través de todas esas técnicas o metodologías un poco que ha resumido Miren antes. Claro, luego también hay una cosa que ha dicho Mar, ¿no? Sobre los datos en cajas, que me he acordado yo no sé por qué de un máster, que también hay veces que los datos que no aparecen o que no existen o que no se sabe de ellos también tienen mucho valor, ¿no? De hecho, al diario.es le ha dado mucho valor ese dato. Igual si ese dato apareciese o hubiese sido hubiera estado tan disponible, pues realmente no. Si hubiera existido como la historia oficial había dicho que existía, pues no habría tenido el mismo recorrido. Entonces es verdad que a veces los datos, la ausencia de datos es un problema, pero muchas veces es una oportunidad, ¿no? O los cambios de datos, ¿no? Hoy había otra historia que ha sacado El Confidencial, ¿no? Sobre los cambios en los currículos del Parlamento, ¿no? Gracias a la máquina del tiempo de archive.org, ¿no? Entonces, bueno, ese es un sitio que constantemente está haciendo copias o espejos de datos, o sea, de las webs, de algunas webs, periódicamente, y podemos ir a ese archivo que es público, aunque pertenece a una institución, y de hecho hay muchas de las cosas que utilizamos que bueno, alguien tiene que pagar por ello, ¿no? Entonces, y eso también lo podemos hacer, como ha dicho Mar, ¿no? A mí me gusta mucho ese momento que habéis hablado de las aplicaciones abiertas, ¿no? Y por qué eso no se ha trasladado realmente ¿no? En el mundo del periodismo de datos, al menos a la prensa española o a los medios españoles, al menos no públicamente, ¿no? En el Guardian, pues cuando inició esto del periodismo de datos, así con el nombre que le estamos dando ahora, ¿no? Data Journalism, ¿no? Que venía del Data Driven Journalism, pues Simon Rogers compartía los datos y además compartía la metodología, ¿no? Compartía el algoritmo. Entonces, eso también nos pone en un contexto de periodistas como data scientists, como
como científicos de datos, o sea, como investigadores. Realmente yo también siempre he creído que el periodismo siempre es investigación y que el buen periodismo pues siempre tiene que estar basado en hechos verificables, ¿no? Quizá en ese periodismo, digamos, romántico de hacer favores a cambio de pues el ofrecer las fuentes, ¿no? Pues no era tan posible, pero realmente ahora, aunque haya fuentes que no puedas aportarlas, otras probablemente sí, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, hay veces no, la mayoría de las veces los medios exponen sus conclusiones y exponen el resultado de los datos, pero no los datos de origen. Dicen, la fuente es el INE. Ya, pero ¿el INE dónde? O sea, el INE tiene cientos de miles de datos, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas fuentes de datos? Como hace el consorcio. Y luego, ¿qué algoritmos, o sea, qué investigación se ha hecho para obtener esos resultados? Que también sería, ¿no?, muy interesante. Y bueno. Como tenemos muy poco tiempo, yo no voy a hacer la pregunta que tenía previsto, voy a abrir la conversación. Nos han llegado varias preguntas por YouTube y lo que vamos a hacer es escuchar 5 preguntas y respondéis a las que queráis, a las que más os apetezca. Nos preguntan por YouTube por la financiación. Vale, todo muy bonito, pero ¿quién pone la pasta? O sea, ¿quién está financiando estos proyectos? La verdad que poca gente. ¿Cómo se puede financiar estos proyectos? También preguntan sobre la pedagogía para la gente más joven, la pedagogía en el sentido de la cultura de los datos, qué datos regalamos y qué datos podemos aprovechar para nuestras vidas. Y os paso la palabra. Vamos a escuchar pues 3 preguntas más y respondemos. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, soy Javier Pérez de un think tank de desarrollo que se llama CIECODE y quería añadir y compartir con la mesa, pues si tienen un comentario, una modalidad más de las modalidades de acceso a información que has hecho tú antes, que yo creo que en 2018 y en el contexto español es especialmente relevante, donde tantas administraciones están proliferando portales de transparencia y demás, que es el reto de convertir información pública en información accesible. Es decir, yo creo que ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de todo el trabajo que ha hecho Cibio con tema de presupuestos, en el que nadie, en su sano juicio, es capaz de digerir la información que se publica, en teoría pública, y que puede, bueno, y que nos afecta a la vida de los ciudadanos, y sacar conclusiones de los presupuestos, o el proyecto que tenemos desde CIECODE, se llama Tipi Ciudadano, que convierte 150.000 PDFs del Congreso de los Diputados en una base de datos para que esa información, que en teoría es muy relevante, sea digerible por la ciudadanía. O sea, no solo convertir de público en accesible, sino accesible en entendible. Con lo cual son 2 pasos y seguramente necesitemos diferentes eslabones de la cadena, desde científicos de datos a periodistas, para convertir esa información que en teoría cada vez hay más, pero que en la época o en la era de la información tenemos el riesgo de vivir completamente desinformados por vivir avasallados de datos. Esa es la... Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Gracias a todos. Soy Amaya Siain de WWF, está aquí mi compañera Iciar también. Quería comentar 2 casos nuestros que pueden, a ver si sirven un poco para contar la realidad de las organizaciones. Nosotros teníamos un proyecto muy bonito de ahorro de agua en La Mancha. Y teníamos una tecnología estupenda que permitía que los agricultores recibieran en el móvil cuántas horas de riego y durante qué días tenían que regar, qué cantidad. Entonces ya habíamos conseguido la tecnología, era una tecnología gratuita. Se llegaba a los agricultores a través de las comunidades de regantes y nos dimos cuenta de que en realidad no teníamos manera de avisar a los regantes de que teníamos esa tecnología gratuita para ellos. Y para conseguir llegar, hicimos cosas como poner pósters en los bares, donde van los regantes a tomar un café,
mandarles cartas. El bar, ese de siempre. Y un aliado clave también fue el posavasos del bar. O sea, que llega un momento en el que dices, madre mía, estamos consiguiendo todo esto, estamos facilitando la vida, estamos ahorrando agua, que es el objetivo final de la organización, ¿no? Y no sabemos cómo acceder a esta gente. Y al final, bueno, pues se ha conseguido, el proyecto ha ido bien, las herramientas siguen de manera gratuita en las comunidades de regantes y en las cooperativas, y esperamos que este cambio de mentalidad ayude, porque luego tienes que luchar también contra la tradición de cómo han regado los regantes durante siglos en La Mancha. Y luego otro caso que tenemos nosotros, que es un poco como el eje, lo que nos da las pautas de nuestro trabajo en conservación, es el informe Planeta Vivo, que presentamos cada 2 años y que a lo mejor conocéis. No lo hacemos solos, lo hacemos con la Sociedad Zoológica de Londres y con la red de la huella global. Y en él analizamos el estado de las poblaciones de vertebrados, de invertebrados, desde el año 1970. Y sabemos que el índice ha disminuido un 58% en los últimos 40 años. Además, este informe nos permite saber cómo estamos consumiendo los recursos y cuál es la huella de la actividad humana en el planeta, y podemos decir con toda certeza que estamos consumiendo como si tuviésemos a nuestra disposición un planeta y medio, algo que es completamente insostenible y que no se va a poder mantener durante mucho tiempo, porque somos los países ricos los que estamos viviendo a costa de los países pobres. Y a la hora de presentar el informe, que se va a presentar ahora en octubre, que ya os informaré porque creo que os puede resultar muy interesante, es realmente complicado hacer este mensaje comprensible. O sea, estamos hablando de cosas muy gordas, muy serias, muy contrastadas y que son realmente complicadas de explicar. Y quería compartir esto, gracias. Sí, yo siempre digo que los Big Data son demasiado grandes y los problemas a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para abordarse de forma individual. ¿Había alguna pregunta? Y también para comunicarlos, ¿no? Cambio climático. ¿Más preguntas? Bueno. Perdona. Gracias. Soy Agea Ruti, soy experiodista, activista intermitente y ciudadana permanente, y por lo tanto, en calidad de estas dos últimas cosas, quería decir que creo que el final de cualquier activista es que haya una transformación social y eso se manifieste en un cambio de políticas públicas. Y esta tarde, en esta charla que tanto agradezco, solo hemos citado una vez a los policymakers. Entonces, quería saber, en toda esta cadena de valor de los datos, ¿cómo relacionáis los que estáis en esta cadena de valor con los que hacen políticas públicas, con los que transforman al final? Gracias. Bueno, os paso la palabra. Podéis contestar a cualquiera de las preguntas. Ya que tengo el micro, voy a aprovecharlo. Y ya que Javier de CIECODE me ha dado pie, pues quiero invitaros a las jornadas de periodismo de datos de la semana que viene, que empiezan el jueves, y donde Tipi Ciudadano tendrá una charla el viernes por la tarde en Media Lab, ¿no? Estamos desde jueves por la mañana hasta domingo por la mañana. Media Lab Prado es un centro público, entonces claro, no es que se financien proyectos, sino que se hacen talleres donde hay proyectos que pues pueden, como decimos, prototiparse, es decir, tienen una primera versión, una primera evolución de concepto y bueno, como decía al principio, uno de los retos es cómo dar a esos proyectos más recorrido. Yo creo que el apoyo que hay de instituciones como Media Lab, o sea, Media Lab es una anomalía, entonces si es una anomalía Media Lab, tenemos un presupuesto, os diría que ridículo, y encima con recortes y por varias cuestiones, pues realmente desde lo público poco se hace. También es verdad que no es la única forma de hacer inversión pública en este tipo de proyectos, ¿no? También desde la universidad se hacen muchos proyectos y también proyectos europeos donde pues se participan estos 2020 y otros, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los proyectos, por decir otra vez y ya será, supongo que la última, sobre Open Knowledge, pues muchos de los proyectos que tienen son proyectos interesantes que pertenecen a un gran proyecto europeo donde participan distintas organizaciones. A veces es Open Knowledge Bélgica y la
por ejemplo, el grupo de Ingeniería Ontológica de la Politécnica, aparte de otras tantas pues departamentos o grupos de investigación o universidades, ¿no? Entonces, cuando oigo eso de la inversión pública o la alianza público-privado o la alianza pública-pública, pues bueno, realmente yo en los presupuestos veo mucho dinero y luego, o sea, digo en los presupuestos generales del Estado, en los rescates y en todas estas cosas, pero luego veo poca inversión en ciencia, ¿no? Porque considero, ¿no? Antes cuando he dicho lo de científico de datos o ciencia de datos, no es que diga que hay una parte del periodismo que es ciencia de datos, sino que sostengo que cualquiera de las afirmaciones que hace un periodista tienen un componente de ciencia de datos. Tienen que estar basada en datos, ¿no? Y creo que es bueno extender como el método científico a la ciudadanía, ¿no? Que no sea una cuestión de una élite universitaria o con unos conocimientos relativamente sostenidos en másters. o no. Bueno. Y bueno, doy la palabra para que todo... Perdón. Bueno, yo hablaría de todo. Voy a intentar hacerlo brevemente. Primero de todo, con el tema de los papeles, que es, o sea, de la cantidad de papel que ya tenemos alrededor nuestro, y conectando un poco con lo que decías que de Amnistía, ahora hay un proyecto que os recomiendo leer, que ha hecho el New York Times, que se llama ISIS Files, que es sobre ISIS y sobre papeles que han ido recogiendo en diferentes lugares, creo que en Irak principalmente, pero también en otros lugares, después de que hubiera pasado ISIS, ¿no? Lo que quedaba por allí, ¿no? Y la verdad es que es súper interesante lo que han sacado de esos papeles que se habían dejado por el camino, ¿no? Con respecto a la pedagogía de datos, pues es que yo creo que tenemos que transformar la educación, ¿no? Creo que desde el nivel escuela se tendría que estar enseñando sobre los datos en todos los niveles. Primero, qué rastro de datos dejamos y qué impactos tiene, ¿no? Que para mí ese es el que más me preocupa ahora mismo, sobre todo de la gente que está, los adolescentes, ¿no? El rastro de datos que están dejando y no son conscientes de ello. También de cómo verificar los datos que nos llegan, ¿no? Porque estamos todo el rato en redes sociales y parece que o lo que nos llega por WhatsApp siempre es verdad y no, es así. Está ocurriendo cómo la gente cree más. Hay ahora encuestas recientes de cómo la gente cree más las noticias falsas que las noticias verdaderas, y dices, o sea, tenemos que cambiar lo que enseñamos, ¿no? Y luego también creo que es importante enseñar cómo analizar datos, porque yo creo que la gran cantidad de información que nos está llegando, la mayoría de la información que nos llega es electrónica, y tenemos que poder, como mínimo, saber cómo funciona Excel, ¿no? En todos, en el colegio. Ya no estoy diciendo el siguiente paso que es que se enseñara a programar desde el colegio, ¿no? Y hay algunos colegios que ya lo hacen y otros no. Pero bueno, con respecto a la pedagogía, en todos esos niveles. La financiación. Claro, yo cuando digo que trabajo en una organización sin ánimo de lucro, la gente dice, ya, pero es que hay que cobrar. Yo cobraba, ¿eh? O sea, quiero decir, no entendamos que organización sin ánimo de lucro paga a la gente, que simplemente el consorcio recibe donaciones que están exentas de impuestos o que tienen un beneficio fiscal, y luego lo bueno que tiene una organización sin ánimo de lucro es que si al final tenemos beneficios, pues el año siguiente se invierte en esa misma organización, no es que se los lleve un señor que invirtió en el consorcio, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que esto, por si acaso había dudas, ya que está en YouTube, ahí esto lo dejo por si acaso, y luego también entender que bueno, el modelo, por lo menos del consorcio, es ese, de donaciones. ¿Quiénes donan al consorcio? Está todo en la página web, y ahora cada vez hay más fuentes diversas. Por ejemplo, en los ¿cómo se llaman? Golden Globes, en los Globos de Oro. En los Globos de Oro anunciaron $1 millón para el consorcio, la asociación de periodistas que está detrás de los Globos de Oro. Da también Open Society Foundations, que es una fundación que es el brazo filantrópico de George Soros, que también financia a diferentes ONGs
con otros temas. Adhesion Foundation de Holanda, que también no solo financia periodismo, financia, pues por ejemplo, organizaciones medioambientalistas, con lo cual la financiación es un poco diversa, siempre donaciones de grandes fundaciones, grant makers, ¿no?, que dan dinero, o personas como vosotros. Oye, que el consorcio recibe donaciones, icij.org, podéis hacer vuestra donación, 5 o 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000, 20.000, lo que queráis, y os sobre la calderilla que os sobre está recibiendo 2 millones también. Entonces, eso con respecto a la financiación. Aunque se está intentando experimentar también con modelos de membresía ahora mismo, pues como un poco como el modelo de socios que tiene el diario.es o algunas otras fuentes de ingresos, porque es importante tener las fuentes de ingresos diversificadas para no deberte a nadie, ¿no? Y por último, el tema de los policy makers es que me parece tan fascinante, y ahora en el café, por favor, hablemos de ello, porque una cosa que no me gusta de cómo está estructurado el sistema ahora mismo es que los periodistas publicamos y ahí os dejamos, sociedad civil, que hagáis algo con ello, ¿no? Y a veces funciona, a veces no funciona. Con los papeles de Panamá pues estuvo muy bien, porque publicamos y enseguida hubo reacciones, y las diferentes ONG que estaban trabajando con temas de fiscalidad tomaron el testigo, han estado empujando, se ha cambiado temas, por ejemplo, la nueva directiva de lavado de dinero ha incluido temas de publicación de información de beneficiarios en los registros, y ha habido bastantes cambios, que no quiero aburriros con temas fiscales, pero bastantes cambios a nivel de legislativos. Pero yo creo que ha sido un poco serendipia, ¿no? Porque es eso, o sea, a veces nosotros publicamos y esperamos que ahí las ONG y el resto de la sociedad civil tome el testigo. Y a veces funciona y a veces no funciona. Y creo que todavía tenemos que engrasar mejor esta manera en la que todos los agentes que estamos trabajando para el cambio trabajamos juntos. Y tengo varias teorías, pero las dejo para el café, pero sí que creo que es un área de mejora. A ver, yo quería apuntar una cosa muy breve sobre la idea de que necesitamos más educación para entender a los datos, y es esta idea de que los datos también nos están educando a nosotros, porque cuando yo voy a un periódico, yo voy con todos mis sesgos a ese periódico, que tiene sus sesgos propios, y el periodismo de datos lo que consigue es que yo me pueda creer más a alguien que igual no me creería en el bar. Consigue que si me dice algo sobre un partido que no me gusta tanto, pero que está en los datos y parece creíble, pues igual me lo creo un poco más. Entonces, creo que es una cosa que tiene que suceder en paralelo. Nos vamos a ir educando todos, pero los datos nos están educando a nosotros también, con lo cual está generando una sociedad civil más adulta, que es más capaz de entender la potencia de los datos, de entender lo que sucede alrededor de ellos gracias a que los periodistas usen datos. O sea, creo que es como un camino en varias direcciones. Y luego, sobre la financiación y la filantropía y lo distinta que es en los distintos países, aquí yo ya solo tengo una duda, que es, nosotros, por ejemplo, en Visuality solo trabajamos para organizaciones extranjeras, en concreto organizaciones de Estados Unidos. La idea de una ONG entre allí y aquí parece bastante distinta. Por ejemplo, allí creo que menos gente preguntaría si cobras cuando trabajas para una ONG. Nosotros trabajamos para algunas organizaciones que tienen 1000 trabajadores y tienen un edificio al lado de la Casa Blanca en el que están 7 plantas y entras allí, aquello parece, ¿no? Esta gente sigue haciendo una labor de campo, y luego tienen la labor más a gran escala, y luego intentan cambiar a los policymakers y influirles, y son think tanks globales, quizá utilizan la idea del think tank para algo que suena mejor que lo que te viene de primeras a la cabeza. Pero creo que España está en ese punto en el que todavía las organizaciones que hacen esto es porque pertenecen a otras globales, pero las propias organizaciones españolas, por falta de medios o algo sucede ahí. Por eso digo que solo planteo como la duda. Bueno, un par de comentarios. Uno es respecto a la financiación. Sí, es un problema porque nosotros no es que cada vez que queremos hacer esto lo hacemos. A veces no tenemos pasta para hacerlo. También Amnistía es una organización que se financia con particulares, no recibimos dinero de
de gobiernos. Y sí, estos son proyectos caros, qué sé yo. Por ejemplo, el del Delta del Níger lo financió en gran parte una lotería sueca. Pero sí, o sea, hay muchas veces, de hecho hubo proyectos vinculados al tema de acá en España, franquismo, donde pensamos hacer esto y por recursos no pudimos hacerlo. Después, en relación a los decision makers, nosotros, si nosotros, no sé ni por dónde empezar, o sea, si no están ahí es que no hacemos nada. O sea, si lo que nosotros usamos los datos justamente para poder de alguna manera forzar a tomar o políticas públicas o legislación o inclusive cambio de actitudes, ¿no? Pero claro, en el trabajo, yo entiendo que la pregunta está más bien dirigida al periodismo que no tanto a Amnistía, porque nosotros, nuestra razón de ser es impacto en derechos humanos, ¿no? Entonces siempre que hacemos esto es porque creemos que nos va a ayudar a tener más fuerza a la hora de criticar una política pública o legislación. Y lo otro vinculado también a la financiación y que tiene que también un poco a la pedagogía interna dentro de Amnistía, cómo hemos ido cambiando no el uso, yo diría la relación con los datos, ¿no? O sea, nosotros ya existían todas las tecnologías que ahora estamos usando y el tema de drones, de imágenes satelitales y demás, nosotros tardamos bastante tiempo en empezar a utilizar eso. Y primero era con colaboraciones puntuales con alguna otra organización, institución que hacía eso. Y después, primero no lo usamos para nada. O sea, cuando ya había muchas otras organizaciones que lo usaban, nosotros todavía estamos muy, muy lejos de eso. Y eso tiene una explicación. Luego lo empezamos a usar, pero con colaboraciones puntuales. Y finalmente, hoy por hoy hay dos equipos, como decía, en Londres y en Estados Unidos, donde hay dos equipos. Unos que analizan metadatos y otro equipo de imágenes satelitales, ¿no? O sea, cómo de a poco nosotros de alguna manera hemos ido viviendo esa evolución, ¿no? De estar ahí y no usarlo por un montón de motivos. Después empecé a usarlo esporádicamente y después ya es parte de la plantilla, un poco lo que decías vos, ¿no? De tener gente ya dentro de la organización que controle estos temas. Gran parte de la resistencia que creo yo, ¿no? Habría muchos motivos, pero creo que nosotros somos una organización muy grande, no sé, debemos ser unos, no sé cuántos, 100 investigadores o más posiblemente en todo el mundo. Y nosotros sí que al hacer un movimiento global necesitamos tener como este patrón, esta coherencia y una metodología uniforme en la manera que documentamos violaciones de derechos humanos. Es decir, cuando nosotros hablábamos, volviendo al caso del franquismo, que acá se cometieron crímenes de lesa humanidad y eso es lo que Amnistía denuncia, tenemos que usar los mismos estándares que en Siria, que en donde sea, en Myanmar o donde sea, porque somos una organización global, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar que el uso de esos datos va a ser uniforme? Tanto un investigador como puedo ser yo, de un colega mío en Hong Kong, es también lo que hace que Amnistía, no solo este proceso, sino que otros siempre vayamos más lento, ¿no? Porque este afán de uniformizar también siempre nos lleva más tiempo de lo deseable. Vale, bueno, primero los policymakers. Es complicado porque nunca se sabe exactamente de quién estás hablando, ¿no? Yo particularmente creo que la sociedad civil española durante mucho tiempo ha estado muy vacía y muy dependiente de la subvención pública y por tanto muy dependiente en general de esa financiación y ahí la cuerda no se tensa casi nunca, ¿no? Pero que sin embargo desde 2011, fundamentalmente desde que hay un cambio de paradigma cultural, político, yo diría que muy amplio ideológicamente, surgen nuevos partidos políticos liberales y no tan liberales, surgen nuevas iniciativas, nuevas ONG, nueva actividad de transparencia. No se hablaba de transparencia en España, no hablaba nadie nada más que Access Info. Perdón por los que también hablaban durante ese tiempo, estoy simplificando, pero vamos, sabemos todos que de transparencia hablaba Access Info. Y en 2011 pues surge de pronto la palabra transparencia como vacuna de la corrupción y de pronto todo el mundo quiere ser transparente y el gobierno promete una ley de transparencia, cosa que los gobiernos anteriores habían prometido y luego metido en un cajón, pero esa no la pueden meter en un cajón y con todas sus deficiencias se acaba aprobando una ley de transparencia, ¿no? Pero desafortunadamente yo siento que ese momento político también ha pasado. Ese ciclo donde la sociedad civil es tensa y la política y los medios de comunicación tienen que estar muy reactivas a lo que esa sociedad civil demanda, porque si no te estás jugando tu credibilidad y tu futuro, yo creo que eso se ha cerrado. Y aquí ya empezaría a hablar el tertuliano que llevo dentro de mí y hablamos de por qué, pero no voy a ir por ahí. En el café. En el café.
Entonces eso está por un lado, ¿no? Los momentos políticos. Por otro lado, en ese capítulo cerrado, ¿no? de cuando la política se cierra, al final, desafortunadamente, el político medio se guía por dos cosas: estatus, demoscopia. Demoscopia todos lo tenemos claro, ¿no? Pienso en función de lo que dicen las encuestas. Y le pasa a todos los partidos y se puede hablar durante 3 horas sobre eso, ¿no? Y luego está la parte del estatus. Sentirte parte de un estatus. Y eso es muy complicado de entender o de explicar hasta que uno no conoce a eurodiputados, sobre todo diputados, gente que se mete en política y tal, que no quieren parecer incómodos ante lo que al final es su entorno directo diario. Y luego hablamos de los lobbies, si queréis, de los grandes lobbies multinacionales que sí consiguen reformas legales. Pero más allá de eso, hay algo de piel, hay algo del día a día de una persona que se dedica a hacer política, y es su entorno, quién tiene su teléfono, quién le puede llamar, quién puede concertar una reunión, ¿no? Y entonces pasan cosas como que sea mucho más fácil reformar la ley del copyright que ilegalizar las devoluciones en caliente, por mucho que el lobby de derechos humanos se empeñe en hacer 25 reuniones, amnistía y 25 más con diferentes diputados para explicarles por qué, desde el punto de vista de los derechos humanos internacionales más básicos, es una barbaridad. Entonces, bueno, sin embargo, lo que tiene que ver con destinar subvenciones públicas a financiar investigación de farmacéuticas, pues es más fácil que ocurra y se entiende mejor las razones, que las hay, pero se entienden mejor antes, más fácilmente las razones, ¿no? Lo otro, sin embargo, se ideologiza, se polariza ideológicamente y se nos hace creer que a los que pedimos determinadas cosas que somos unos radicales cuando te vas a Francia o a Reino Unido o a Estados Unidos y es como de cajón, por muy conservador que seas, que hay cosas que no pueden pasar. El impacto es complicado. Los periodistas, hay muchos que hacen como que no están interesados en cambiar el mundo y que son objetivos y estas cosas, ¿no? Para mí hay un miedo, ¿no? Que la transparencia se convierta en la nueva objetividad, ¿no? Como de, yo soy transparente, ¿no? Y ya, bueno, pero la transparencia bien manejada también puede ser una forma de manipulación, porque si eres hábil con la comunicación manipulas, si eres hábil con la narrativa de datos también puedes manipular perfectamente, ¿no? Y rápido, sobre la parte de financiación, pues a mí me parece el centro de la cosa, ¿no? Para los medios de comunicación incluidos. Si los medios de comunicación no cambiamos nuestro modelo de negocio, vamos mal para todo esto que estamos hablando. Si nos empeñamos en competir en el negocio de la atención, iremos mal, ¿no? Antes la atención se centraba en nosotros porque nosotros éramos medios de comunicación, estábamos en el medio de la comunicación y éramos el semáforo de la verdad, el semáforo de la propaganda, el semáforo de todo. Estábamos en medio de todo, ahora ya no. Entonces, claro, ponerte a competir en atención con gente que no tiene ninguna aspiración de contar la verdad, porque no es su negocio. Ponerte a competir en atención en gente que hace puro entretenimiento. Ponerte en competir atención para competir en publicidad con Facebook, con YouTube, con Netflix, con Spotify, yo creo que es una batalla perdida. Yo creo que merece la pena que exploremos nuevas maneras de financiación que permitan formatos no centrados en la atención. Y yo creo que se explica sencillo, ¿no? ¿Por qué me merece a mí pasarme 6 meses investigando las exportaciones internacionales de 5 países de América Latina y de África con respecto al consumo de alimentos? Es que esto, ya os digo, ha costado 20.000 euros. Y eso no hay noticia que lo cueste. ¿Por qué merece la pena? Bueno, en este caso fuimos a una beca, la pedimos y la ganamos. Y los 200 proyectos que se presentaron a la vez que nosotros y que no han salido, ¿cómo se financian? Yo creo que tenemos que ir a un escenario en el que el valor de lo que haces sea más fundamental que la atención que seas capaz de generar. El valor y el impacto, sí, pero no es lo mismo la atención que el impacto. Ahora mismo los medios de comunicación funcionan por atención, como la tele, vamos. Los medios digitales, yo todos los días en el diario tengo aquí al minuto, que eso no lo tiene ni la tele, al minuto cuánta gente hay leyendo cada noticia, desde dónde y un montón de datos más. Y eso, aparte de que te saca lo peor de ti, ¿no? Te conviertes en un mago de hacer el mal, es muy tentador.
eso se lo traga todo. Venga, troncos a la leña, troncos a la leña, troncos a la leña, ¿no? Troncos a la leña es redundante. Troncos al fuego, troncos al fuego, troncos al fuego. Eso arde y cada vez la llama es mayor, pero ahí en esa llama estás quemando también tu credibilidad. Y yo creo que deberíamos dejar de obsesionarnos con cómo los medios de comunicación rentabilizamos la publicidad compitiendo con Facebook, porque esa batalla está perdida desde hace mucho tiempo, y ver cómo generamos modelos de negocio que puedan generarnos ingresos basados en la complicidad y en la confianza con nuestros lectores, sin necesidad de que las audiencias sean masivas, pero siempre pensando que el impacto va a generarnos valor de marca y por tanto seremos capaces de retroalimentar ese circuito. En eso estamos con el modelo de socios del diario, que no creo que sirva para cualquier organización social ni para cualquier medio de comunicación, aunque las ONG lo llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo y a algunas de ellas le funciona y a nosotros también nos está funcionando. Bueno, pues voy a tener que cortar, lamentablemente, seguramente se han quedado un montón de cosas en el tintero. Os conmino a que, uno, le deis un vistazo a la visualización analógica que tenemos al fondo y también que nos tomemos un café y que sigamos hablando de estas cosas. Yo quería solamente terminar con 3 ideas que me han parecido bastante interesantes, como un poco resumiendo lo que se ha hablado aquí, y es que estos proyectos funcionan siempre que haya un componente humano, que es el que pone el posavasos en el bar, el que tiene el olfato periodístico para cruzar bases de datos, el que hace las entrevistas con testimonios en Turquía con gente que ha estado torturada en una prisión, y el que establece esas complicidades con los usuarios que no son usuarios, ¿no? Porque son también creadores de contenidos, etcétera, etcétera. Cuando se mezcla eso con lo que nos ofrece la tecnología, entonces la magia puede ocurrir, ¿no? La otra idea que me parece muy importante y que creo que habéis destacado es la colaboración. Todo esto no se hace sin colaborar y con perfiles diferentes y con habilidades y competencias diferentes, ¿no? La mezcla, la hibridación, la colaboración es uno de los secretos del éxito. Y para terminar, a ver si me queda una frase así como interesante, y es que la transformación social comienza también con la transformación de las organizaciones. Nos tenemos que transformar, ¿no?, para poder también maximizar y hacer lo que se hace para vender zapatillas, utilizar eso para mejorar el mundo y el medio ambiente. Y nada, con esto muchísimas gracias y seguiremos la conversación en el futuro seguramente. Gracias a todos y todas.